Si hay algo que una mujer quiere escuchar en tiempos difíciles, y es que le digan que todo va a estar bien. Quiero abrirte mi corazón el día de hoy. Y cuando empezó todo el brote de esta pandemia, cuando empezó todo el brote fuerte aquí en la ciudad, cuando nos tuvimos que ir a las casas y cerrar las puertas, te quiero ser sincera, hubo un sentimiento que tocó mi corazón. Ante ver el número de muertos, las imágenes, todo lo que se oía en los hospitales, al saber la realidad que como ciudad estábamos viviendo, no pude evitar el sentir temor. Ese temor se pudo convertir en angustia varios días. Y pensando en la posibilidad tal vez de enfermarnos, yo o mi esposo, ante la posibilidad de que mis hijos se podían enfermar o mi mamá se podía enfermar, o tal vez solo pensar que podía perder un ser querido, este sentimiento tocó mi corazón. Y te quiero ser sincera, la angustia también llegó. Y habían noches donde no se podían dormir porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero el Señor fue fiel y el Señor me recordó una vez más con esas palabras, las que he puesto el día de hoy como tema de esa prédica. Y el Señor me habló, todo va a estar bien. Y esas palabras hoy las quiero hablar a tu corazón en medio de la situación que estás viviendo. Tal vez ya pasaste la enfermedad, tal vez aún estás pensando si puedes enfermarte o no. Tal vez estás teniendo problemas económicos a causa de la situación que como nación o como planeta estamos viviendo. Y hoy el Señor te quiere hablar estas palabras. Todo va a estar bien. ¿Sabes que esas palabras no significan que todo a tu alrededor va a estar de maravilla? La situación no cambia, pero la situación para ti y para tus hijos sí cambia. ¿Saben que en una de esas mañanas donde ya no sabía cómo ordenar mis pensamientos, fui donde mi mamá? Recuerdo, bajé hasta su departamento y fui sincera con ella, le abrí mi corazón y mi mamá me contó una historia que me había pasado a mí cuando yo era adolescente y me dijo, mi hija, ¿te recuerdas en ese accidente? Y le dije, sí, mamá. Era un accidente donde yo me había caído para atrás sobre mi cuello de un lugar alto. Y al caer sobre mi cuello, la mitad de mi cuerpo izquierdo quedó adormecida. Y del colegio, porque saben, el colegio, me llevaron al hospital. Y durante ese camino al hospital, mi mamá dice que sintió una paz que vino de parte de Dios, donde Dios le habló y le dijo, mis planes para tu hija aún no se han cumplido. Significaba que yo iba a vivir y que iba a vivir bien, que iba a estar bien, que iba a estar sana. Y esa mañana, en las primeras semanas de la pandemia aquí en Guayaquil, trajeron paz a mi corazón, de saber que Dios tenía planes para mí, de que Dios saber y recordar por medio de mi mamá que Dios tenía propósitos para mi vida, me hizo entender el corazón de Dios que me decía, todo va a estar bien. Y eso es lo que hoy le quiero hablar a cada mamá, porque como mamá nos preocupamos. Como mamá queremos siempre que nuestros hijos estén bien, que no les falte nada. Una mamá quiere saber que su hijo tiene un futuro asegurado, una alimentación asegurada. Y tal vez en estos días de incertidumbre tú has dicho, ¿cómo? Y sabes que la mamá no es solo de niños pequeños o de niños jóvenes. Una mamá es mamá siempre, aun cuando tus hijos ya sean grandes. No sé qué situación exacta estés pasando en la cual tú quieres saber que tus hijos van a estar bien, pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, ellos van a estar bien. Tus hijos son hijos de propósito y todos los propósitos y planes para los cuales Dios diseñó a tus hijos, todos y cada uno de ellos se va a cumplir. Nuestra vida no es una vida improvisada, la vida de tus hijos no es una vida improvisada. Todos tus hijos tienen planes y propósitos de parte de Dios y eso es una verdad que tú hoy tienes que asegurarla en tu corazón y cada uno de esos planes se va a cumplir. Si me acompañan a Efesios 2:10, si podemos llegar hasta ahí, vamos a leer en la palabra. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabes que nuestra vida
está planificada por parte de Dios, aún desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y en ese tiempo yo tuve esta seguridad una vez más en mi corazón. Yo no me iba a ir un día antes, no me iba a ir un día después. Y ha sido una realidad que yo he practicado con mis hijos. Saber que cada uno de ellos tiene un propósito y cada uno de ellos se va a cumplir. El salmista en el Salmo 139 pudo decir así. Si me acompañan todos, dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero declarar en el nombre del Señor que todo aquello para lo cual Dios diseñó a tus hijos, todo se va a cumplir. Todo. No tengas temor, mujer, por la situación que tu hijo está pasando en ese momento. Porque esa enfermedad no es para muerte. Esa situación que él está viviendo, tal vez esa adicción, lo que él está atravesando, no va a arrebatar lo que Dios a ti ya te ha prometido. Lo que a ti Dios te habló de lo que él iba a hacer con tus hijos. Todo eso se va a cumplir. Yo lo declaro en el nombre del Señor. Y hoy te quiero hablar acerca de varios hombres de propósitos de la Biblia. Hombres de Dios que quedaron registrados, hombres de historia, hombres que marcaron un antes y un después. Hombres que Dios usó para su pueblo en momentos específicos, para bendecirnos hasta el día de hoy. Te quiero hablar de esas historias. Pero que las puedas ver desde el punto de vista de su mamá, de las madres de cada uno de ellos. Y del primero que te quiero hablar en esa hora es acerca de Moisés. Moisés fue utilizado por parte de Dios para liberar al pueblo de Israel cuando estaba bajo la opresión de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos eran oprimidos. Y Dios levanta a un hombre de su pueblo que se llamaba Moisés para liberarlo. Fue Moisés quien sacó a Egipto del cautiverio por medio de milagros, de señales, de prodigios. Tal vez te sabes la historia. Dios lo usó, trajo 10 plagas, ellos salieron, Dios abrió el mar rojo delante de ellos. Ellos pudieron cruzar como en tierra seca, dice la Biblia. Ese gran Moisés que pudo guiar durante 40 años al pueblo por el desierto para un día alcanzar la tierra prometida. Ese Moisés un día nació, un día fue bebé, un día su vida dependía totalmente de su mamá. Y te quiero contar el trasfondo de cuando él nació. Él nació en cautiverio, como te estaba contando, y el pueblo de Israel se empezó a multiplicar grandemente dentro de Egipto. Y el faraón, que era el rey de Egipto, quería que ya no sigan avanzando en números. Y les dicen las parteras, a las que atendían los partos, les dicen: miren, cuando nazca un hijo varón de las egipcias, del pueblo de Israel, ustedes lo matan. Y si sale niña, ustedes la dejan vivir. Las parteras no atendieron a esa voz y los dejaron vivir. Y entonces el faraón da una nueva orden, y si me acompañan a Éxodo 1:22, dice así. En Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Sabes que había una sentencia de muerte para los hijos varones que nacían del pueblo de Israel? Y era que tenían que ser echados a un río. Ahora no solo las parteras tenían que matarlo, sino todo el pueblo. Si sabían que había nacido un hijo, lo echaban al río para que se muera. Y ahí nace Moisés en esos días, cuando los niños tenían una sentencia de muerte. Tal vez tú te puedes identificar, tal vez tú has sentido en este tiempo como si hubiera una sentencia de muerte que ha estado tocando la posibilidad de que tus hijos sean arrebatados. Pero te quiero recordar esto: el peligro de muerte no cambia los planes de Dios para tus hijos. Ese peligro de muerte no cambió todos los planes que Dios tenía preparados para Moisés. Se iban a cumplir, pero sí estaban atravesando un momento duro, un momento difícil. Y quiero que veas cómo Dios salvó a Moisés. Si me acompañas en Éxodo al capítulo 2, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del Faraón: lleva a ese niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esa historia habla de una mujer que su hijo tenía que preservar la vida. Y yo no sé si tú te has sentido en ocasiones donde intentas por todos los medios cuidar a tus hijos, pero sientes que hay un enemigo que está queriendo arrebatar sus vidas. Y si esta es tu situación, mujer, en esta hora te quiero hablar de parte de Dios. Que esos planes de Dios para tu vida se van a cumplir, porque Él se va a encargar de cuidar la vida de tu hijo como la hizo con la de Moisés. Esa mujer dice que escondió a su hijo, y durante esos meses tal vez tú te has visto así en casa, teniendo que esconder a tus hijos. Pero cuando llegó el momento de ya no saber qué hacer, ella lo puso en ese mismo río, donde era supuesto a que lo mate. Era supuestamente donde ella lo tenía, donde el pueblo de Egipto tenía que lanzarlo para que muera. Ella lo puso en ese mismo río, pero cubierto. Sabes que una mamá siempre está cubriendo a sus hijos de todas las formas para que su vida pueda ser preservada. Y quiero decirte que todo aquel esfuerzo que tú haces, para cuidarlo, para que esté bien, tú oras por él, tú intercedes, tú miras que nada le falta, sabes que no es en vano. Porque los propósitos de Dios hizo que Moisés fuera encontrado por la hija del Faraón. Por aquel mismo hombre que había dictado la sentencia de muerte, iba a ser el medio por el cual él se iba a salvar. No tratas de entender cuáles van a ser los medios por el cual tu hijo se va a salvar. Pero de que tu hijo se va a salvar hasta el día que él cumpla los propósitos con los cuales Dios lo creó. En ese mismo río donde él estaba supuesto a morir, va a ser el mismo río donde Dios le va a otorgar vida. Sabes que a mí me llama la atención que Dios tuvo el detalle de que sea la misma mamá de Moisés que lo críe. Mujer, no te preocupes, porque Dios se va a encargar que de ti salga la vida que tu hijo necesita, el alimento que tu hija necesita, sea espiritual, sea alimento físico, sean palabras de consejo, van a salir de ti y no va a ser en vano. Esa mujer pudo criarlo, pudo amamantarlo, y no solo eso, sino que adicional le pagaron. Ella fue prosperada en el mismo acto que debió haber sido naturalmente de cuidar a su hijo. Y los planes de Moisés se cumplieron. Dice en el Salmo 23:4, dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabes que durante ese tiempo, tal vez hubieron noches que tú sentías que literalmente pasabas por valles de sombra y de muerte. Pero quiero recordarte una vez más, quiero recordarle a tu espíritu que no temas, porque el Señor está contigo. El Señor es quien te ha levantado, quien te ha sustentado, quien te ha dado aliento. Por eso hoy puedes celebrar, que todo va a estar bien. Y tal vez la situación aún no está resuelta en tu casa, ni para tus hijos. Pero hoy el Espíritu Santo te empieza a hablar y empieza a llenar tu corazón de fe, de saber que todo va a estar bien. Tal vez tú puedes recordar el día de hoy la fidelidad que Dios ya ha tenido con tus hijos.
Tal vez Dios ya lo libró de un accidente como lo hizo conmigo cuando era pequeña. Por eso hoy mi mamá podía tener esa confianza. Tal vez Dios ya libró a tus hijos de una enfermedad. Recuérdaselo a tu alma para que hoy tú puedas celebrar, para que hoy tu alma pueda tomar aliento. Recuérdale cuando Él ya sacó a tu hijo de una enfermedad, de un diagnóstico de enfermedad, de muerte, de atentados, de amenazas, de adicciones. Dios va a librar a tu hijo. Una palabra que el Señor me dio en ese tiempo, que te la quiero leer, es en el Salmo 68:20, y dice así: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es de librar de la muerte. Así que quiero cerrar ese punto recordándote que el peligro de muerte no va a cambiar los planes que Dios tiene para tus hijos. Y a continuación quiero contarte otra historia. Quiero contarte una historia de dos chicos. Dos chicos que eran hijos de un siervo de Dios. Eran hijos del siervo del profeta Eliseo. Pero sabes, ese hombre muere. El papá de esos chicos muere, queda una viuda y sus hijos. Y dice la palabra en 2 de Reyes 4:1, vamos a leer ahí la historia de esta mujer y de sus hijos. Una viuda y dos muchachos que quedaron, dice así, en 2 de Reyes 4, versículo 1 dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Sabes que aquí hay la historia de una mamá con 2 hijos. 2 hijos que estaban llamados a ser siervos de Dios, porque en ese tiempo el sacerdocio era hereditario. Eran hijos de sacerdotes, eran hijos de profetas, eran hijos que tenían llamado. Pero en un momento, por una adversidad de la vida como perder un padre, se vio amenazado aquel futuro que esos chicos tenían. Y tal vez en este tiempo, en todo lo que ha sucedido, tú has visto que el futuro de tus hijos se ha visto amenazado por la situación que hoy estás viviendo. Yo no sé si perdiste tal vez a tu esposo. Yo no sé si perdiste a tu padre. Yo no sé qué has perdido en ese tiempo que ha amenazado directamente a querer arrebatar aquel futuro que estaba destinado para tus hijos. ¿Sabes que esa mujer, por las deudas que había dejado su esposo, le habían quitado todo? Se había quedado sin nada. Y tal vez tú sientes que en ese tiempo, esa enfermedad o ese tiempo de aislamiento te ha quitado todo. ¿Sabes que esa mujer, cuando el profeta le dijo: declárame qué tienes? Ella dijo: ninguna cosa tengo más que una vasija de aceite. Significaba que el acreedor ya le había quitado los muebles de casa, ya le había quitado todas sus posesiones y solo le quedaba una vasija de aceite. Pero sabes que con eso que hoy tú ves naturalmente como poco, Dios se quiere manifestar a tu vida y traer un milagro sobrenatural. Porque quiero recordarte que toda situación que hoy puedas estar pasando no va a cambiar y no va a arrebatar los planes que Dios tiene para tus hijos. Lo que Él ya dijo y lo que Él ya dictó que va a hacer y lo que Él ya escribió en ese libro que iba a ocurrir con tus hijos se va a cumplir. Porque si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Porque Dios no miente. Porque las situaciones, ninguna pérdida
Ni ninguna situación adversa, ninguna crisis, ni enfermedad, ni pandemia es más poderosa que los planes que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Por eso yo quiero declarar que Dios está a punto de hacer algo sobrenatural en tu familia. Que Dios está por hacer una multiplicación sobrenatural para sacarte de esa crisis económica. Porque tal vez no es un peligro de muerte, tal vez no es una enfermedad. Por este tiempo he dejado una crisis muy grande. Tal vez son deudas que traías del pasado. Y ahora por esas deudas del pasado, el futuro de tus hijos se puede ver afectado o se puede ver en peligro. Tal vez no tienes cómo matricularlos en el colegio. Tal vez no tienes cómo alimentarlos en los días por venir. O aquellos planes y proyectos de universidad que tus hijos tenían se vieron estancados. Y tú dices, ¿por qué mis errores? ¿Por qué lo que yo hice en el pasado hoy pueda querer estar tocando sus vidas? Pero yo he venido de parte de Dios a decirte que Él está por hacer algo sobrenatural para proveerte. Que así como eso poquito que esa mujer tenía, que en la mente humana no se podía entender cómo ella podía ser prosperada con eso tan poco. Cuando Dios interviene, Él lo multiplica. Cuando Dios pone su mano, Él prospera. Esa mujer fue y pidió ayuda en el lugar correcto. Fue donde el sacerdote, donde el profeta. ¿Dónde estás yendo tú a buscar ayuda? Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mujer, tienes un lugar a donde ir a clamar, y es en la presencia del Señor, porque Él es todopoderoso. Él tiene el poder para dar alimento, Él tiene poder para multiplicar lo poco que queda. ¿Sabes que esta mujer, de ser una viuda que le habían quitado todo, pasó a ser una mujer próspera, pasó a ser la más grande distribuidora de aceite de su ciudad, pasó a pagar sus deudas y no solo eso, sino que le quedó para vivir ella y sus hijos? No dice la Biblia cuánto tiempo, pero el profeta les dijo, vayan y vivan de eso. Significa que era mucho. Quiero declarar que la prosperidad que el Señor tiene diseñada para ti, para tu casa, va a llegar de su mano sobrenaturalmente. No intentes entenderlo. No intentes preguntarte cómo va a llegar, solo tienes que creerlo. Que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Que si tú pones tu mirada en Él, Él va a atender tu clamor. Que si tú le buscas, Él se va a revelar a tu vida. Que los planes y el futuro que tú tenías en tu corazón para tus hijos, que Dios los había puesto porque son primeramente sus planes, cada uno de ellos se va a cumplir. Y la provisión de Dios que estás necesitando para el futuro de tus hijos va a llegar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si me acompañan a Mateo 6:26. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y esta palabra para ti hoy, mamá. ¿No valemos más nosotros, sus hijos? ¿No valemos más que las aves del cielo? Él se va a encargar de todo aquello que haga falta hoy en tu casa. Él lo va a proveer. Va a venir directamente de su mano y tú lo puedes creer. Los errores del pasado no van a cambiar el futuro de tus hijos. No sé qué errores tuviste en el pasado, pero ninguno de ellos va a cambiar el futuro de tus hijos. Porque en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Adicciones del pasado no van a sentenciar el futuro de tus hijos. Ellos son libres de las adicciones. Nuestros pecados del pasado no van a condenar el futuro de nuestros hijos. Ellos son libres de pecados que por generaciones han habido en tu casa, porque en Cristo todo es hecho nuevo. Ellos no van a ser presa del enemigo para hogares de violencia, para hogares donde vaya a haber divorcio. Es cancelado en el nombre de Jesús.
porque tus errores del pasado no van a dictar el futuro de ellos. En Cristo Jesús está asegurado un futuro glorioso, un futuro de esperanza, un futuro de planes y propósitos escritos por la misma mano de Dios para tus hijos. Y hoy tú puedes creerlo. Y para cerrar este tiempo, quiero hablarte acerca de varios grandes hombres de Dios. Cada uno de ellos con propósitos claramente establecidos, recordados a través de la historia en el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy nos bendicen. Te quiero hablar de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo de Abraham, del padre de la fe. De esa promesa que nos alcanza hasta el día de hoy, cuando Dios dijo que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Te quiero hablar de Jacob, quien luego se le puso por nombre Israel, quien fue el padre de las 12 tribus. Te quiero hablar del profeta Samuel. El profeta Samuel fue aquel que Dios usó para ungir al primer rey de Israel. También ungió al rey David. Te quiero hablar de Sansón. Sansón todos lo conocen por su fuerza, por ese pelo largo. Pero Sansón fue un juez que Dios levantó. Un juez que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y te quiero hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba llamado a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías. Él vino antes de Jesús para hablar de aquel Mesías que iba a venir. Todos estos hombres son grandes en el propósito que Dios tenía para ellos. Pero ¿sabes qué los caracteriza a todos ellos? Y es que vienen de una mamá estéril, de una mamá que no podía tener hijos. Y tal vez esa es tu situación el día de hoy. Y tal vez hoy tú puedes estar como alguna de esas mujeres, que aún no ha nacido tu hijo, que aún no le has podido ver, pero tú sabes en tu corazón que ese hijo tiene un nombre y apellido, que ese hijo está en los planes y en los propósitos de Dios. Sara, la madre de Isaac, sabía que Dios le había prometido un hijo, pero no lo vio por mucho tiempo. Rebeca era estéril y oró para que Dios le dé su hijo. ¿Sabes? Tal vez hoy tú puedas decir, yo no tengo que celebrar. Tal vez hoy tú dices, hoy es el día más triste del año porque recuerdo que no soy mamá. Y le has pedido al Señor tu hijo por mucho tiempo. ¿Sabes que yo te entiendo? Para mí, el día más triste del año era el Día del Padre, porque no tenía un papá a quien celebrar. Era literalmente el día más triste del año, porque cuando todos los niños hacían una tarjeta, yo hacía la tarjeta, pero no tenía quien dársela. Y tal vez hoy tú escuchabas esta prédica y tú decías, sí, pero mi hijo aún no nace, no lo tengo. ¿Qué planes y propósitos usted me está hablando? ¿Saben qué? Cada uno de esos grandes hombres de Dios que yo te describí tenían una mamá que así como tú estás esperando el día de hoy, ellas estaban esperando ese cumplimiento de la palabra del Señor. Ellas estaban esperando esa oportunidad de tener en sus brazos un niño de grandes propósitos. Y así como esas mujeres se les cumplió y eran grandes hombres de Dios con grandes propósitos, liberaron naciones, extendieron bendiciones hasta el día de hoy. Tus hijos, aquel hijo que aún no nace, que aún no es concebido, quiero declarar en el nombre de Jesús que va a ser un hijo de grandes propósitos, que va a ser un hijo utilizado en esta generación para traer un avivamiento a nuestra nación. Y aún tal vez tú no lo tienes en tu vientre, pero en el espíritu ya existe. Porque los planes de Dios para ese hijo que aún no es concebido ya fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que ese hijo va a nacer. Esa es una casa de bendición. Esa es una casa donde la esterilidad es echada fuera en el nombre de Jesús y donde la esterilidad no se resiste a los planes y propósitos de Dios. La esterilidad no cambia los planes que Dios tiene para tus hijos. Te quiero abrir mi corazón.
Después de mi tercera hija, yo quedé imposibilitada de tener hijos, quedé estéril. Pero había un hijo en nuestro corazón que Dios había puesto con nombre y apellido, Carlos David. Pero ¿sabes qué? No llegaba. Y humanamente ya no había la posibilidad de tenerlo. Pero en nuestro corazón latía el anhelo de tenerlo. Íbamos al doctor y el doctor nos presentaba planes de fertilidad. Y mis hijas, yo quiero honrar la fe de ellas. Mis hijas cada noche, donde sea que yo estaba recostada antes de dormir, sea en la cama de una o de la otra o en un mueble, las tres se ponían alrededor mío, ponían sus manos sobre mí y oraban. ¿Pero por qué te cuento eso? Porque ellos oraban de una manera específica. Recuerdo sus palabras. Ellas decían: Señor, danos a nuestro hermano Carlos David. Ellas hablaban como que él ya existía. Y sabes que sí existía en el corazón de Dios, porque Dios en él habita la eternidad. Y él conocía aquel hijo que aún yo no conocía. Y le había puesto a mis hijas el orar de esa manera. Tu hijo ya existe en la eternidad en el corazón de Dios. Ora por él como que él ya existe. Y mis hijas oraban y decían: Señor, danos a nuestro hermano Carlos David. Y yo por dentro, humanamente, yo decía: Señor, ¿cómo les hago saber que no puedo tener un hijo? Y sabes que Dios escuchó esa oración, una oración llena de fe. Un hijo que en el espíritu lo habíamos sentido hace tantos años, desde que nos casamos, y se había negada la posibilidad de tenerlo. Y sabes, hoy Carlos David existe y los planes de Dios para él se van a cumplir. Y yo quiero declarar que los planes de Dios para la vida de tus hijos se va a cumplir para cada uno de ellos, incluso del que aún no ha nacido, incluso de aquel que aún no es concebido. Antes de cerrar ese tiempo y de dejarte una última porción de la Escritura, que sé que el Espíritu va a ministrar tu vida, quisiera dejarte un regalo, algo que la familia de la casa ha preparado con mucho cariño para cada una de las mamás. Vamos a escuchar y sé que el Señor te va a bendecir. Esto es para todas las mamis en este día. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, el mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Porque ese camino crisis se siente tan largo. Sé que estás obrando, aunque no te sienta. Sé que estás obrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que vas a estar esa marea temporaria. Que en ti yo vivir una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su
su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Mamá, quiero decirte en este momento que en los tiempos difíciles tú eres mi sustento. Mamá, puede que a veces me sienta como el peor, pero tú me haces saber que Cristo soy un ganador. Mamá, tú eres la más bella de mi mundo, tú eres la estrella. Gracias por darme la vida, tú me alegras el día. Mamá, tal vez no siempre te diga lo que siento, pero hoy es un día especial y rompo el silencio. Sé que ya sabes que te amo, pero hoy lo grito a los cuatro vientos. Hoy es tu día especial y solo digo lo que siento. Eso se lo cantamos a todas las mamás en este día y queremos recordarles: todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Gracias, redimidos y Evan Craft, por este mundo alumbrar y enseñarnos cómo Jesús adorar. Todo va a estar bien. Esas palabras hoy son un bálsamo a tu corazón. En esa situación específica que has estado clamando a Dios, que has estado pidiéndole que te diga, que te responda, Él hoy día te dice: todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no porque se solucionan las cosas, sino porque Él está contigo. Todo va a estar bien porque en medio de esa tormenta Él está en tu barca. Todo va a estar bien porque aún en medio del valle de sombra de muerte Él está contigo. Y te asegura una vez más que los planes y los propósitos para tus hijos se van a cumplir. Quiero cerrar con esa porción de la palabra en Isaías 54 que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un momento breve te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. No sé cuál historia de las que te conté hoy puede ser identificada en tu caso. No sé si el peligro de muerte ha estado tocando la puerta de la vida de tus hijos, o alguna enfermedad, o algún diagnóstico, o alguna sentencia. No sé si, como a los hijos del profeta, el futuro de los hijos tuyos se ha visto queriendo ser alterado por la situación que hoy vives. Tal vez te quedaste sin trabajo, sin un ingreso en tu casa o sin ese proveedor. Pero hoy el Señor te recuerda que Él es tu proveedor.
Hoy Él te recuerda que Él venció la muerte de una vez y para siempre. Que en la cruz Él venció la pobreza para que seas enriquecido. En la cruz Él venció la enfermedad para que tú y tu descendencia sean sanos por su poder. Hoy el Espíritu Santo te recuerda y te dice, todo va a estar bien.